Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, el que no lo está no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en sus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante la lepra desapareció. Él ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Las lecturas que hemos estado tomando los días anteriores han sido lecturas que se toman del feriado de Navidad. Aquí hay una confusión en la parte litúrgica porque muchos siguen tomando otras lecturas. Así que si usted busca en el internet o en las páginas donde están las lecturas litúrgicas, usted va a ver que las lecturas que hemos llevado son las propias. Solamente ayer cambiamos las lecturas. ¿Por qué? Porque ayer había una fiesta de un dominico. Recuerden que yo soy dominico y San Raimundo de Peñafort ha sido uno de los grandes personajes de la orden, y es por eso que tomamos el propio de él como si fuera una fiesta para nosotros, y así también conocer a este gran santo. El único cambio que hubo fue la de ayer. Después todas han sido las lecturas que nos invita la Iglesia a tener para los feriados de Navidad. Hoy estamos en el feriado de Navidad del día después de Epifanía. ¿Por qué? Porque recuerde que hemos celebrado
los días después de Epifanía. Así que después del miércoles nosotros celebramos los días de Epifanía. Así que estamos el segundo día después de Epifanía, para los que estaban preguntando. Así que, queridos hermanos, ya lo saben. Y es por eso que hoy nosotros nos encontramos con estas lecturas en las cuales, mire, en la primera carta de Juan tenemos esta forma en la que San Juan nos muestra en frases cortas y a veces parecieran versos que él utiliza para comunicarse con nosotros sobre el Hijo de Dios, sobre la unión con Dios y el que verdaderamente está con Dios. Y esto es importante porque solamente aquel que está con Dios, y cuidado, no es que esto tenga a gente que es perfecta y a otra imperfecta, porque durante mucho tiempo se utilizó estos términos de una manera totalmente equivocada. Gente que era perfecta y gente imperfecta, los puros, los impuros, y llega hasta el punto, como dice Chesterton, hay gente que se siente tan pecadora que no se cree capaz de hacer algo bueno, pero también hay gente que se cree tan buena que no se cree capaz de hacer algo malo. Cuidado con llegar a estos puntos. Ya les hablé los días anteriores de que podemos llegar a esta exageración de decir de que lo que yo digo como Fray Rafael o como Padre Rafael sea la palabra de Dios, y con lo que dicen los demás está totalmente mal. Incluso me puedo hinchar de orgullo y de soberbia por todo lo que he leído y decir que lo que yo estoy diciendo es lo único correcto y lo que están diciendo los demás son términos medios. Cuidado, queridos hermanos, porque nadie puede hablar del total de la palabra de Dios. Sí, todos podemos hablar de cualidades de la palabra de Dios, de ciertas características de la palabra de Dios, de un contenido muy diverso de la palabra de Dios que se puede tomar desde lo histórico crítico o que se puede tomar desde lo exegético, mire, o incluso desde lo espiritual, pero nunca vamos a hablar de la totalidad. Desde el momento que yo critico a otro y yo me presento como si hablara la totalidad, es como que yo estoy nuevamente encerrando a Dios en mi totalidad, que es totalmente limitada. Así que por eso es que es importante, cuando hablamos de esto, no sentirnos como si fuéramos los puros y los demás que hablan de esto o profundizan estos temas y no lo entienden son los impuros o aquellos que ni siquiera lo leen. Esto solamente para aclarar, porque, queridos hermanos, mucho daño se causó en la iglesia con estos temas de pureza, de impureza. Muchos daños se causó en el tiempo que apareció Calvino, Zwingli y todos aquellos que comenzaron a crear ciertas religiones de puros, como lo que hubo cuando los franciscanos y los dominicos fundan las órdenes. Recuerde que habían estos herejes que se autodenominaban los puros delante de los demás por las prácticas que tenían y se comparaban con los demás. Es muy peligroso el tema de la comparación entre cristianos o entre personas. Es muy dañino. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos buscando demostrar que somos más y mayores que los demás. La palabra no busca eso. La palabra busca perfeccionarnos. La palabra busca llevarnos a la santidad. Es verdad que es personal, pero lo personal se abre hacia lo comunal. Así que nunca se queda en el yo, siempre se queda en el nosotros. Afecta el yo para ir al nosotros. Amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Así que en esto es hermoso lo que nos está diciendo la primera carta de San Juan. ¿Por qué? Porque estos son los tres que dan testimonios de Jesús: el Espíritu, el agua y la sangre. Y ahí vemos una clara idea de lo que es el bautizo. Y, queridos hermanos, encontramos en el bautizo cómo esta vinculación con Dios como hijos de Dios ya nos hace dar testimonio de Él. Pero no basta el agua ni basta el Espíritu, también está la sangre. Y es por eso que existen también aquellos que murieron por Cristo, aquellos que entregaron su vida hasta derramar su sangre como lo hizo Jesucristo. Y eso es lo hermoso, aprender
a estar unidos a Dios. Los que están con Cristo son los que dan testimonio de Él y dan testimonio del Padre. Los que creen en el Padre creen en el Hijo. Y es ahí donde creamos esta vinculación tan bella, tan preciosa, que nos perfecciona. Y hay algo hermoso en ese ir perfeccionándose. En el ir perfeccionándose, sí o sí provocamos un efecto en los demás. El ser humano es un ser social, antropológicamente es un ser social. ¿Qué significa? Necesita estar en comunión con los demás. Los demás me ayudan a crecer y yo ayudo a crecer a los demás. Así que cuando me dejo santificar por el Señor, porque estoy unido al Señor, me dejo perfeccionar por Él, me dejo moldear por Él, ya estoy afectando el ambiente donde estoy. Y querido hermano, ese es un trabajo precioso que debemos hacer. Por eso es que Jesucristo, por donde caminaba, Él afectaba a las personas que estaban a su alrededor, porque en Él estaba el testimonio del Padre. Él era la palabra del Padre, era el enviado del Padre. Así que como aquel que es enviado, aquel que es la palabra del Padre, provoca esta obra transformadora en todos los que se encuentran. Y en el Evangelio encontramos esto que se une a la primera lectura. Encontramos a este hombre que estaba cubierto de lepra y se postra ante Jesús. Póngase a pensar, postrarse ante Jesús en esos tiempos y en todo tiempo, ¿qué significaba? Que yo verdaderamente entendía, comprendía y creía que en Él había algo mayor, que en Él estaba algo que superaba todo lo que el ser humano pueda comprender y entender. ¿Qué significa? Creía que en Él estaba la divinidad. Este leproso, este hombre que estaba manchado, impuro, según la idea antigua, no podía acercarse a nadie. Pero ¿por qué a este Jesús se le acercó? Cosa que era prohibida. Y no solamente se le acercó a exigir. Si usted se da cuenta, cuando va por la calle, cuando alguien le pide de comer o ropa o algo, son incluso hasta agresivos. No demuestran sencillez, hasta te piden, te quitan, te quieren sacar la moneda o el dinero o algo para comer. Este hombre no hizo eso. Se postró. Demostró que entendía que en Él estaba la divinidad. Y como Cristo es la palabra de Dios, afecta a su entorno. Afecta a su entorno para bien, para perfeccionarlo. Y como es enviado del Señor, llega la sanidad. Y muchos lo seguían buscando para sanarse. Querido hermano, recuerde esto. Y no se olvide, perfectos no somos ninguno. Solo existe un Dios, no existe más nada. Pero ese Dios busca perfeccionarnos y mejorarnos. Y al dejarnos perfeccionar, al unirnos a Él, comenzamos a afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Y cuando comenzamos a afectar a todos los que están a nuestro alrededor, comienzan a suceder grandes transformaciones. Transformaciones que van desde las conversiones más fuertes de gente que está atada a las drogas, al alcohol, a la prostitución, hasta gente que está enferma y se sana. Y mucha gente viene buscando eso. Esto es parte de nuestra misión cristiana, de nuestra misión transformadora y de la misión que Cristo ha comenzado en nosotros. Si Él nos amó primero, es para que entendamos que gracias a su amor nosotros aprendemos a amar. No es gracias a lo que nosotros podemos, sino que gracias a su amor nosotros aprendemos a amar, y es ahí donde suceden los grandes signos. Tú eres un signo de transformación para muchos. Amén. Así, con los ojos cerrados, manténgase en oración. Manténgase en esta presencia poderosa de Cristo, presencia eucarística, presencia transformadora, salvadora, presencia que ama hasta el punto de entregarse totalmente. Gracias, Jesús. Gracias por ser el testigo del Padre, por el cual entregaste tu vida para demostrarnos el amor que viene de Él. Gracias, Jesús, porque al morir nos has demostrado la grandeza de ese amor que no tiene fin, que es capaz de darlo todo y entregarlo todo.
Señor Jesús, en ese amor que solamente tú puedes dar, necesitamos que tú nos transformes, que tú nos perfecciones, que tú nos unas al amor verdadero que es en ti y el Padre junto al Espíritu Santo. Señor Jesús, en esa transformación que tanto necesitamos, que tanto buscamos y clamamos, que se manifiesten las obras poderosas del cielo por las cuales nosotros somos transformados. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, no podemos sanar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de esa obra que solamente tú traes, Jesucristo, Señor y Salvador. Por eso es que clamo en este día para que tu obra sanadora se manifieste en todas las personas que están sufriendo de leucemia. Bendito Señor, bendito Jesucristo, que tu obra sanadora se manifieste en todo cuerpo que está sufriendo de leucemia o enfermedades en la sangre que no permiten recuperar glóbulos rojos y que cada vez disminuyen y esto alerta a los médicos en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu sangre preciosa sea inyectada en esos cuerpos y esos glóbulos rojos comiencen a multiplicarse y a ordenarse en esos cuerpos. Bendito sea el Señor. Personas que sufren de sangrado y no paran, sangrados que no paran, incluso algunas ya han tenido que hacerle transfusión de sangre. En el nombre de Jesucristo recibe la transfusión que viene de aquel que derramó su sangre para salvarnos, Jesús de Nazaret. Bendito Señor. Y de toda persona que está sufriendo problemas, enfermedades, debilidades, que se ha contagiado con este virus y su cuerpo no reacciona, que tu mano poderosa se pose en ese cuerpo y comience a reaccionar y a levantarse en el nombre de Jesucristo, comience a sanar y a liberarse en el nombre de Jesucristo. Todo cuerpo que está totalmente debilitado, todo cuerpo que está totalmente dañado por esta enfermedad y por este virus, se levanta en el nombre de Jesucristo por su sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por hacer esta obra en este día. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie.